La aprobación de esta reforma tributaria dejó dividido al gobierno. El partido de la U atacó al vicepresidente Germán Vargas Lleras y Cambio Radical respondió increpando al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, no sin antes ausentarse de la votación. Los ánimos se calentaron en el Congreso entrada la noche cuando Roy Barreras nombró al vicepresidente. El señor vicepresidente de la República es gobierno para gastar, pero no es gobierno para asumir las decisiones dolorosas y responsables de recaudar. Al señor vicepresidente le gusta la leche, pero no la vaca, que ese gobierno no le gusta. Entonces, ¿qué hacen en ese gobierno? Este guiño entre Roy Barreras y el ministro de Hacienda dio a entender un supuesto beneplácito de Cárdenas a lo dicho, lo que provocó el rechazo de Cambio Radical. Ver a un ministro de Hacienda dándose una palmada con un senador que atropella a un partido que ha acompañado toda la votación de una reforma tributaria es una vergüenza. Nosotros no le vamos a tolerar eso, doctor Cárdenas. La discusión se trasladó desde el recinto de la plenaria al Salón Social del Senado. El senador Bernabé Celis era el más airado y no dejaba que el ministro de Hacienda hablara. Carlos Motoa le pedía a Cárdenas que dialogaran con su bancada en otro lugar. Celis se llevó a todos sus compañeros del salón y cuando se percató de que aún quedaban algunos, se devolvió por Carlos Motoa y Antonio Guerra. Cárdenas se quedó a un lado explicándole al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, lo que había ocurrido. Luego el ministro celebrar que atacaran al vicepresidente, ¿no? Entonces, en esas condiciones nosotros decidimos retirarnos. Y Roy Barreras contestó en Twitter: no está bien que el vicepresidente Germán Vargas Lleras sea gobierno para los gozosos y no para los dolorosos. Finalmente, la votación del aumento del IVA al 19% se dio sin Cambio Radical. Bueno, Mauricio, ¿cómo interpretamos lo que acabamos de ver? O sea, esto está generando la reforma tributaria más división de la que ya generó el plebiscito, por ejemplo, este año. ¿Ahora qué hacemos? Paula, en el comentario anterior decía yo que buena parte de la peluqueada y de la debilidad de la reforma tributaria, como finalmente salió, tuvo que ver con que la alianza que estaba respaldando al gobierno se estaba debilitando, cada uno por su lado, unos peleando por aquí, otros por allá. Lo habíamos visto desde el momento, hace como 5 semanas más o menos, en que el vicepresidente Germán Vargas Lleras salió a la plaza pública a decirle a la gente: marchen contra la reforma tributaria que presentaba su propio gobierno, es decir, gobierno fragmentado. Lo que sucedió anoche fue la evidencia de esa fragmentación. Ustedes lo vieron en la nota, hubo una desaveniencia entre Cambio Radical y el partido de la U, y Cambio Radical se salió por completo de la sesión y casi que naufraga la aprobación de la reforma tributaria. Uno puede decir que Cambio Radical tiene derecho a indignarse porque le mandan indirectas a Germán Vargas Lleras, pero uno tiene también derecho a decir que el gobierno, y en concreto el partido de la U y los que están más cerca del gobierno, tienen todo el derecho a decir: hombre, pero si es el vicepresidente del gobierno que acaba de presentar la reforma tributaria, ¿cómo es que su partido no respalda esa reforma tributaria? Entonces, una debilidad que viene de meses atrás, en la que se evidencia que Cambio Radical está buscando ya la salida de Germán Vargas Lleras a hacer campaña presidencial, que sale además con una debilidad relativa después del plebiscito. Usted hace bien en mencionar el plebiscito, porque antes del plebiscito todo el mundo decía: Germán Vargas Lleras es el candidato de la derecha en este país, y resulta que el Centro Democrático le ganó como 3 cuerpos de ventaja y ahora están ahí medio patinando. Y se va rompiendo cada vez más la alianza de gobierno y por fortuna logramos sacar la reforma tributaria, pero de aquí en adelante la gobernabilidad, veremos.